Buenos días. Esta mañana estamos en Gálatas capítulo 5. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela a Gálatas capítulo 5. Y mientras que ustedes están buscando eso, voy a orar por nuestro tiempo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, para estudiar, para ver lo que dice tu palabra, y pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu espíritu y que esta mañana que sea tú hablando con nosotros. Señor, llénanos con tu espíritu, abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos entender y ver y saber exactamente lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra esta mañana. Gracias una vez más por esta oportunidad para reunirnos y para estudiar tu palabra y tener ese tiempo juntos como familia. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en Gálatas capítulo 5, pero para ponernos en contexto en lo que estamos entrando esta mañana, tenemos que hablar de un poco de lo que vimos la semana pasada en capítulo 4, porque realmente cuando entramos en este capítulo, Pablo está continuando con sus ideas y argumentos y cosas así para darnos un poco más de las indicaciones en lo que debemos, en cómo debemos vivir como creyentes en este mundo. Entonces, lo que vimos la semana pasada en capítulo 4 es que Pablo continuó con la explicación que la ley es para los que no son maduros, no son adultos, porque la ley es para... Debemos usar la ley como un tutor, como un guardián para los niños, para los que no son maduros. Pero cuando alguien está listo para aceptar las responsabilidades de un adulto, esta persona está libre de este tutor o este guardián. Entonces no es necesario que la ley guíe la vida de esa persona, y esta persona puede vivir libre por fe. Y eso es lo que vimos en el inicio de ese capítulo, y que Pablo estaba explicando que somos parte de la familia de Abraham por fe. No estamos parte de la familia de Abraham porque somos judíos, porque no somos judíos, sino que es por fe, porque la Biblia dice de Abraham que él creyó a Dios y eso fue contado como justicia. Entonces fue su fe de Abraham que realmente le salvó. Y es igual para nosotros, pero la ley nos ayuda a ver y entender lo que es correcto y no. Y es la ley que nos lleva a los pies de Jesucristo. Y eso es el propósito de la ley. Pero luego en el capítulo vimos las palabras fuertes que Pablo tenía para las iglesias en Galacia, que básicamente preguntó si los gálatas son salvos o no. Y la idea es que la recaída en las cosas de la ley es como ellos o nosotros, si estamos culpables de eso también, nunca conocieran a Cristo. Nunca eran salvos por su dependencia en la ley y las cosas que está pasando con eso. Y Pablo nos preguntó en capítulo 4, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? En otras palabras, ahora que son adultos, ¿por qué están actuando como niños? ¿Por qué están actuando como necesitan este tutor o este guardián o este niñero?
¿no? Niñera. ¿Y cómo puede ser que probaron la libertad que tenemos en Cristo y quieren volver a ser esclavos a la ley? Eso no tiene sentido para Pablo, ni para mí, ni para muchos que realmente entiendan la gracia de Dios y cómo es que estamos libres de la ley. Y Pablo usó su vida, su propia vida, como ejemplo de lo que estaba explicando, porque él era un buen judío, el judío de judíos, ¿no? Que practicó la ley y estaba experto en la ley y todo esto, y siguió la ley, la religión judía con pasión y con todo su corazón, pero ahora vive como ellos, vive libre de la ley y vive como alguien que no es judío porque entiende que la ley no trae justicia a las personas. No, entonces él dice que no, espero que ustedes puedan verme a mí y seguir igual que yo, porque yo me hice como ustedes, ¿no? Para vivir entre ustedes. Y al final del capítulo hablamos de cómo los hijos de Abraham, Isaac y mi mente está vacío del otro nombre. Pero los hijos de Abraham son ejemplos de la promesa de Dios y la vida de fe, y el otro, las obras de la carne. Y si recordamos la historia, podemos ver cómo Sara decidió a darle a Abraham su sierva Agar para que Abraham pueda tener hijos a través de ella, ¿no? Pero eso no fue según la promesa de Dios, porque lo que Dios dijo es que Sara va a darle a Abraham sus hijos y su familia. Y después del hijo de la carne vino el hijo de la promesa, quien realmente era el hijo verdadero y heredero de todo. No, y otra vez la lección que era que Abraham vivía por fe y fue su fe que fue contada como justicia, no sus obras de la carne. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros pensamos que es algo diferente para nosotros? Si Abraham, el padre de la fe, no fue justificado por su fe, ¿cómo es que pensamos que nosotros vamos a ser justificados por seguir la ley? No tiene sentido. Y eso es su argumento principal en todo eso, es que eso no tiene sentido, porque no entraste en la familia de Cristo a través de las obras de la carne. Entramos en esa familia a través de nuestra fe, porque solo tenemos que poner nuestra fe en Cristo, en Jesús, para que podamos recibir la salvación. Pero si recibimos la salvación a través de la fe, ¿cómo es que podemos pensar que todo va a ser mejor si seguimos otra vez la ley? No tiene sentido. Entonces, y eso es lo que Pablo está diciendo. Y esta mañana vamos a ver la exhortación de Pablo a todos nosotros para que podamos vivir, o la exhortación a nosotros a vivir libres en Cristo. Y con eso va a explicar otra vez cómo vivir bajo la ley no vale nada si estás en Cristo. Y no vale decir que estás en Cristo si vas a vivir por la ley. No son compatibles, ¿no? Y últimamente en ese capítulo 5, Pablo nos va a mostrar que los que son libres están guiados por el Espíritu y no van a tomar esa libertad como licencia para hacer cualquier cosa. Pero hay muchos hoy en día que toman esta enseñanza o esta doctrina de la gracia de Dios como una enseñanza peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que si decimos a nuestras congregaciones que deben vivir
libres en gracia, que ellos van a tomar eso como permiso a vivir en pecado. Y entonces no debemos decir eso, debemos hablar de gracia, pero vivir con ciertas reglas y normas para proteger a la gente. Y realmente en el principio, esa idea parece una idea muy sabia, pero en realidad es una idea muy mala para nosotros y para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque solo escogemos las normas y reglas que nos gustan o que son de nuestra cultura. O lo que nos gusta o no nos gusta, y aplicamos estos a las vidas de todos, no solo nuestra congregación. Entonces lo que pasa es que nosotros en Cusco decidimos que las cosas que nos gustan o que son parte de nuestra cultura, eso aplica a toda la iglesia en Cristo en todo el mundo. Y eso no tiene sentido porque toda la iglesia de Cristo en todo el mundo no está bajo la cultura cusqueña, ni está bajo la cultura peruana, ni norteamericana. Entonces nosotros tenemos que entender que la cultura que tenemos que aplicar a la iglesia es la cultura cristiana, no es la cultura donde estamos. No, entonces, y también no podemos aplicar las normas y reglas que nos gusta, porque esto no puede aplicar a los demás fuera de nuestra congregación tampoco. Entonces, mejor si entendemos lo que es la gracia de Dios y vivimos según esto. No, esa es la idea que tenemos que agarrar. Pero lo que pasa es que hacemos esto y decidimos que vamos a decir que esas son las normas, esas son las reglas, esa es más o menos la ley para la iglesia. Y enseñamos esto a nuestras iglesias, que así es como pueden ser cristianos. ¿No? Y ellos toman esa idea en el mundo y predican lo mismo en las calles. Y es a través de todo eso que el mundo aprende que los cristianos son los que tienen muchas reglas y no pueden hacer nada, ni pueden divertirse en este mundo. Y eso es lo que muchos piensan de la iglesia cristiana ya. Porque todos dicen que, eres cristiano, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquella cosa y todo eso. Pero eso no es verdad. La verdad es lo que enseña la Biblia, es que podemos hacer cualquier cosa, pero no todo no edifica. No, entonces es una idea que tenemos que entender que las cosas que hago en mi vida pueden edificarme y pueden ayudarme en mi camino, en mi vida cristiana, o pueden destruir este camino y esta vida con Cristo. Pero algo que tengo que admitir también es que antes de conocer Cristo, yo pensaba igual, que la iglesia es un lugar muy aburrido, ¿no? Es un lugar para los que no saben cómo divertirse y también que no pueden hacer casi nada. No, en el caso mío, mis padres vinieron de diferentes denominaciones y tenían diferentes ideas para todo. Y la denominación de mi mamá era muy legalista. Y la denominación de mi papá era muy liberal. ¿No? Y en el transcurso del tiempo, mi mamá se ha convertido en el mormonismo, ¿no? Y ahora no está parte de la iglesia cristiana. Y mi papá decidió por el otro lado, decidió que su vida era una vida tan libre, tan liberal, que no debe ser, no puede ser un Dios, ¿no? Que Dios no existe y ahora dice que es ateo, ¿no? Entonces la legalista fue más allá en el legalismo, ¿no? Y
el liberal, fue más allá por allá y ahora dice que no hay Dios. No, pero ¿cómo puede ser que los dos pueden dejar Cristo? Y es porque sus vidas eran guiadas por algo que no era Cristo ni su espíritu. Fue por sus normas y reglas y leyes dentro de las denominaciones y de las congregaciones que ellos estaban participando. Y la idea del legalismo parece algo sabio, pero en verdad es algo que nadie puede soportar. Si intentamos a vivir así, siempre condenados bajo la ley, solo es cuestión de tiempo que vamos a alejarnos de todo lo que es Dios. No podemos acercarnos a Dios siempre condenados. Tenemos que entender que estamos perdonados, estamos amados y bienvenidos en su presencia. Pero si siempre estamos condenados porque no podemos cumplir todos los requisitos de la ley, nunca podemos acercarnos a Dios, porque siempre estamos pensando que no somos dignos de estar en su presencia. Y realmente nosotros, en nuestra carne, en nosotros mismos, no somos dignos de estar en su presencia. Pero es una cuestión de dónde está nuestra fe y nuestra salvación. Porque el Evangelio de Jesucristo dice que Él murió en mi lugar y me dio su justicia para que yo pueda estar en la presencia de mi Señor para siempre. Pero eso es según la fe en Jesucristo. No es según la ley y las normas y reglas y todo lo que está fuera de esta fe cristiana. Entonces eso es lo que estamos viendo cuando entramos en este capítulo 5 de Gálatas. Y lo que vamos a hacer, no vamos a leer todo el capítulo y regresar al inicio, solo vamos a tomar unos versículos y hablamos de esos y continuamos así. Porque hay ciertas ideas que quiero que nosotros entendamos antes que seguimos con los otros versículos. Entonces, ven conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver este versículo y vamos a hablar de ese versículo por un tiempo todavía. Pero dice en versículo 1 de Gálatas 5, dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Mira, ese versículo es poderoso, ¿no? Este versículo habla a nosotros como quizás nadie te habló antes. Dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Primero, esa palabra manténganse. Esa palabra es una palabra que significa que eso necesita nuestros esfuerzos, ¿no? No podemos ser pasivos y mantenernos en la fe o en la libertad. No podemos mantenernos firmes sin esfuerzos de nosotros. Entonces eso es muy importante, que no podemos ser pasivos en eso. Es nuestra responsabilidad para estudiar, para leer y entender nuestra relación con el Señor. Porque es dentro de esa relación que realmente encontramos la libertad que tenemos en Cristo. Recuerdan que si estamos en Cristo somos hijos, y si somos hijos somos herederos de todo. Y como herederos tenemos que ser adultos.
Porque si no somos adultos, no tenemos herencia tampoco. No podemos recibir la herencia que tenemos. Entonces tenemos que ser adultos. Y para ser adultos, no podemos ser bajo ese tutor o guardián. Tenemos que entender nuestra libertad, la gracia que Cristo nos dio, y no podemos ser adultos si siempre estamos sometiéndonos a este tutor, la ley, este guardián, la ley. Tenemos que aprender a vivir y vivir en la fe de Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante para nosotros, porque no podemos mantenernos firmes en esta libertad si no entendemos la gracia que ganamos solo por el sacrificio de Jesucristo. Jesús no vino a este mundo para atraparnos con la ley y condenarnos otra vez, sino para librarnos de todo eso. Recuerdan que lo que ya hemos leído en esta epístola, en este libro de Gálatas, en capítulo 2, en que Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Entonces lo que él está diciendo es que no puedes ser justificado si sigues perfectamente la ley. Todavía no puedes ser justificado frente de Dios, porque realmente no puedes cumplir la ley, no puedes vivir y seguir la ley perfecto, porque tú no eres perfecto. Entonces eso es el problema, ¿no? Y la meta de todos nosotros es justicia, pero la ley no justifica a nadie, solo condena. Entonces no puede ser que Cristo vino para ponernos bajo la ley otra vez. Y dice otra vez: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerden que no somos libres porque somos buenos. Somos libres porque Cristo nos hizo libres. Tú no hiciste nada para librarte de nada. No puedes. No está dentro de ti el poder y la potestad para hacer algo, para justificarte frente de Dios. No hay. Fue Cristo que nos hizo libres. Si estás viviendo según tu carne, todavía eres esclavo de esta carne y sus deseos. Pero, o peor, si estás viviendo según tu carne, estás condenado todavía por la ley, porque no puedes cumplirla. Y fue Cristo que nos hizo libres. No se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y lo que Pablo está diciendo es que si estás sometido a la ley, todavía eres esclavo a la ley y condenado por ella. Pero si estás firme en la libertad que compró Cristo con su sangre, realmente eres libre. Y debes vivir así. Debes vivir con este conocimiento de todo lo que Cristo hizo para ti. Sabiendo que ya no tienes que someterte otra vez a la ley. Que ya estás libre de esta religión, de esta ley, de las normas y reglas y todo lo que es dentro de esta religión. Eres libre porque eres parte de la familia. Estabas adoptado dentro de la familia de Dios por tu fe, no por las obras. En los siguientes versículos 2-6 vamos a leer y vamos a ver lo que dice. Dice en estos versículos, dice: miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan,
de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, Pablo está diciendo, mira, si queremos vivir por la ley, estamos dejando la relación con Cristo. Estamos decidiendo que esta relación con Cristo y todo lo que Él hizo para nosotros no vale nada. No, la ley fue dada para mostrar la necesidad para un Salvador. Junto con la ley fue sacrificios para cubrir los pecados de este pueblo de Israel una vez por año. Pero eso no fue suficiente. Tenía que repetir el sacrificio cada año, porque la sangre de los animales no fueron suficiente o no fue suficiente para cubrir los pecados del hombre. Tenía que ser la sangre del hombre para pagar el precio del hombre. Pero cualquier hombre no era suficiente tampoco. Tenía que ser el hombre perfecto que no fue contagiado por el pecado. Pero la ley no libre a nadie de la infección del pecado. Está en nuestros huesos, en nuestra naturaleza y todo. No podemos librarnos de esta infección, de esta enfermedad del pecado, porque no somos perfectos. Y la ley no hace nada para librarnos. No es como medicina, no es medicamento que puede curar este pecado. No, es parte de quienes somos. Entonces, el hombre tenía que ser libre de esta enfermedad, de esta infección del pecado. Y el hombre tenía que ser perfecto desde su nacimiento y con una naturaleza diferente. Es por eso que Dios tenía que enviar su propio Hijo con la naturaleza perfecta de Dios para vivir como hombre y ser este sacrificio para pagar el precio de los hombres. No es posible perfeccionarse con la ley, con normas y reglas. Estas cosas solo muestran la depravación del hombre. Solo es para asegurarnos que ya no somos perfectos. ¿No? Esto es el propósito de la ley, para mostrarnos esta depravación y la necesidad que tenemos para un Salvador, alguien que puede pagar este precio que nosotros nunca podemos. Y lo más que seguimos la ley, lo más que estamos condenados por ella, porque nos damos cuenta de que no podemos cumplir los requisitos que están dentro de esa ley. Si queremos someternos otra vez a la ley, no estamos bajo la gracia que Jesucristo compró con su sangre, y es como no conocimos Cristo. Y es por eso, por lo que decimos que estamos en una relación con Dios, no parte de una religión, ¿no? Porque Cristo compró nuestra libertad con su sangre. Y es a través de eso que entramos en una relación con el Señor. No es una religión, porque Él no requiere otros sacrificios. No tiene una ley, no tiene cosas que tenemos que seguir para recibir esta salvación, o para ganar esta salvación. Solo tenemos que recibirla.
¿no? Y eso es a través de una relación, no a través de una religión. Y mira lo que dice en versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y nosotros ponemos nuestra fe en el sacrificio de Jesús para recibir su justicia. El Evangelio dice que Cristo murió en mi lugar para que yo pueda vivir por Él. Cristo no murió en mi lugar para que pueda someterme otra vez a la ley que me condenó. Ahora vivo por fe en el amor. No es la ley que me guía o que guía mi vida, es el amor que tengo por Él, que me salvó de la ley y mis pecados. Por eso dice aquí que porque en Cristo nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y versículos 7 a 15 dice esto. Dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quieras que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Como quisiera que se mutilaran quienes los perturban. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usan la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Entonces ustedes empezaron bien, Pablo les dice, ¿no? Y él sabe todo eso porque fue Pablo que fue quien fue y predicó el Evangelio y empezó el ministerio allí en la región de Galacia. Pero ellos han permitido que alguien entre y difunda esa idea que la ley es necesaria en la vida de un creyente. Pero la palabra, otra vez, la palabra que está traducido impidió en este versículo 7 es una palabra militar que significa destruir el camino, ¿no? Entonces, lo que Pablo está preguntando es esto. Está diciendo, ¿quién destruyó el camino para que ustedes obedecen la verdad con su doctrina falsa? Y en el siguiente versículo dice, esto no viene de Jesús. La idea del legalismo no viene de Jesús. No es para los cristianos. No es para los que son parte de la familia de fe. Porque la ley no es de la fe. Es de la carne, ¿no? Entonces, Jesús no murió para que nosotros podamos vivir así todavía. Él murió para librarnos de todo eso, para que podamos vivir con amor para Él, para que podamos glorificarle con nuestras vidas.
Y dice, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usan la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. La libertad que tenemos como creyentes no es para seguir en pecado. La libertad que tenemos en Cristo es para que podamos vivir glorificando a nuestro Señor. Quizás ustedes han escuchado a alguien decir, bueno, para mi vida y lo que yo pienso es que es más fácil a pedir perdón que el permiso. Entonces yo hago lo que quiero y después digo, Señor, perdóname. Pero eso no es como debemos pensar. Eso no es un pensamiento cristiano. Debemos buscar a hacer lo correcto siempre por el amor que tenemos para Jesús. Junto con eso seguimos el ejemplo de Jesús para servir a los demás, no para servir a nosotros mismos, no más. ¿No? Y como les dije varias veces en el pasado, ¿no? Esta relación es muy parecido a una relación entre esposo y esposa, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, ¿no? Hay ciertas cosas que yo hago que yo sé le molesta a mi esposa, ¿no? Yo sé eso y hay cosas que ella hace que me molesta también, pero estamos hablando de mí, no de ella, ¿no? Pero cuando me doy cuenta que algo le molesta a mi esposa, siempre intento a dejar esta cosa a un lado y no hacerlo de nuevo. A veces sí, no, todavía es algo que hago, pero es un proceso, ¿no? Entonces es como yo entiendo que esta cosa le molesta, ¿no? Entonces yo intento a dejar hacer esta cosa para agradar a mi esposa. Y es igual con nuestra relación con el Señor. Él no nos da normas y reglas y todo y dice, no haz esto, no haz esto. En vez de todo eso, Él dice, mira, me gusta mucho cuando haces esto, ¿no? Y nosotros, por el amor que tenemos para Él, decimos, entonces yo voy a seguir haciendo más y más. Y en este proceso en que encontramos lo que le agrada a nuestro Señor, dejamos las cosas que no le agrada por el seguimiento de las cosas que le agrada. Entonces nuestra vida cambia. Y como les dije varias veces en el pasado, esta idea de santificación es un evento, pero también es un proceso. Y siempre estamos en este proceso hasta que estamos en su presencia de santificación, en que Él está trabajando y obrando en nosotros para hacernos más y más como Él, ¿no? Y en este proceso, cada vez más, estamos dejando los pecados a un lado y siguiendo lo que es justo en nuestras vidas. Entonces, eso es el proceso, pero en el momento que decidimos a seguir Cristo, somos santificados, somos apartados para Él, pero este proceso es algo que sigue en nuestras vidas hasta que estamos en su presencia, ¿no? Y en versículo 15 dice eso, dice, pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros, ¿no? Entonces tenemos que entender que todos nosotros tenemos la misma libertad en Cristo. No usamos esta libertad para vivir en pecado, ni para condenar a los demás con nuestras convicciones. Porque tenemos que entender que todos no tienen las mismas convicciones. Y eso depende de dónde estamos en este proceso de santificación.
Y para los que son nuevos creyentes, nuevas creaciones en Cristo, ellos no van a tener las mismas convicciones porque no tienen mucho tiempo con el Señor y no saben todavía lo que le agrada. Pero los que son maduros en el Señor tienen sus convicciones, entiendan lo que es pecado y lo que no es pecado, pero no tienen que imponer sus convicciones en las vidas de los bebés en la fe, porque tenemos que dar el espacio para que el Espíritu Santo pueda guiarlos en estas cosas, ¿no? Pero si entendemos nuestra libertad, no vamos a condenar a los demás, vamos a seguir sirviéndoles con amor y buscar ayudarnos o ayudarles a crecer en su relación con el Señor y permitir que el Espíritu Santo está guiándoles y enseñándoles en su camino, en su vida. Y los últimos 10 versículos son muy importantes para nosotros, pero vamos a dejar que estos versículos hablan más o menos por sí mismos. No tengo muchos comentarios para esto, pero dice en versículo 16, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Entonces habla de vivir por el Espíritu o vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo es vivir por el Espíritu? Simplemente es permitir que el Espíritu de Dios guíe tu vida. Estos versículos son un solo pensamiento, ¿no? Vivimos por el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, porque estos deseos se oponen al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y eso es para decir que nosotros en nuestra carne tenemos ciertos deseos, pero sabemos que estos deseos son malos. Entonces intentamos seguir el Espíritu, pero el Espíritu y la carne siempre están luchando entre sí. Pero esta lucha puede llevarnos a un punto en que no hacemos lo que queremos hacer
por esta lucha que siempre está en nosotros. Pero nosotros, lo que Pablo dice al final de este capítulo es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es para decir, no, si estamos en Cristo, tenemos el poder para poner nuestra carne y los deseos malos que tenemos en nosotros mismos a un lado y sacrificarlos y crucificarlos y matarlos para que podamos seguir lo que el Espíritu quiere para nosotros. Y nos da una lista aquí de lo que es de la carne, ¿no? Y otra vez tenemos que entender que si la palabra de Dios dice que es pecado, ¿saben qué? Es pecado. No importa lo que yo pienso de esa cosa. Si la palabra llama algo pecado, es pecado. Y mi opinión de este tema no vale. Porque esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la autoridad para corregir nuestras ideas y pensamientos para formarnos más como Él. Entonces, si no estamos de acuerdo con la palabra cuando dice que algo es pecado, nos equivocamos. Y es nosotros que tenemos que cambiar, no la palabra. Entonces, esa idea de un cristianismo progresivo, eso no existe, ¿no? Porque esto es el mismo, es la misma ayer, hoy y para siempre. Igual que Jesús, porque Jesús está llamado la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Y tenemos una lista aquí de pecado, de los pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, esta lista no es de todo, solo es una lista para que tenemos que entender que esto es como manifiesta los deseos de la carne. Pero sigue y dice, pero el fruto, bueno, dice en versículo 21, acerca de ellos, estas manifestaciones de la carne, les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que los que vivan haciendo cosas así no son hijos de Dios, no son parte de la familia, porque sigan haciendo y viviendo en esos pecados. Y versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, otra vez, lo que Pablo está explicando es que si estamos guiados por el Espíritu, no estamos sujetos a la ley y tenemos más poder sobre nuestra carne para negarla y seguir el Espíritu para manifestar su fruto. El creyente crucifica su carne con sus deseos diario para seguir el Espíritu y ser el sacrificio vivo de que Pablo habla en Romanos 12. Si no estamos sujetos a la ley, tenemos el poder para someter nuestra carne a la voluntad de nuestro Señor y saber que Él nos va a guiar en lo bueno, porque en Él no hay nada malo. Entonces quiero animarlos. Si uno de nuestros pecados
o si nuestro pecado mascota, ¿no? Hemos hablado de eso varias veces en el pasado, ¿no? Este pecado que guardamos y cuidamos y todo para nuestra vida y decimos en el público que eso no está bien, pero en privado es como nuestra mascota, es algo que sacamos y abrazamos y todo cuando nadie está mirando. Si este mascota de nosotros está en esta lista, ya es tiempo para ponerlo a descansar y dejarlo a un lado, ¿no? Para que podamos ofrecer esto como sacrificio al Señor, para que Él pueda mostrar su fruto a través de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por este tiempo, gracias por este libro y este capítulo y todo lo que estás haciendo y hablando a nosotros a través de esto. Pedimos, Señor, que tú puedes tomar todo lo que vimos y lo que aprendimos a través de este capítulo y aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos ver algo personal en todo eso. Pedimos, Señor, que ahora más que antes, que tu Espíritu nos llena y nos guía en cada paso, para que podamos glorificarte con todo lo que somos. Llénanos, háblanos y guíanos en cada paso de esta vida, para que podamos glorificarte con todo lo que somos. Gracias, Señor. Gracias por adoptarnos, por invitarnos a ser parte de tu familia. Y esta mañana, si hay alguien que está escuchando, que no te conoce, Señor, quiero pedirte que lo jalas por su oreja para ver todo lo que hiciste para cada uno de nosotros. Muéstralos la necesidad para un Salvador. Muéstralos que nunca pueden satisfacer los requisitos que están en tu ley, y es por eso que enviaste tu Hijo. Señor, queremos que tu reino crezca en cada momento. Entonces, si hay alguien que no te conoce, que está escuchando esta mañana, llámalos y abrazarlos, dándoles la bienvenida a tu familia. Y esta mañana, si esto es lo que está pasando para ti, si quieres ser parte de esta familia, si quieres saber que tus pecados están perdonados, quiero invitarles a orar conmigo esta mañana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Yo sé, Señor, que tú viniste a este mundo para salvar a los pecadores y para salvarme a mí. Y esta mañana quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame. Ayúdame a empezar de nuevo, con una nueva vida en ti. Ayúdame desde hoy y para siempre a vivir por ti. Lléname y guíame en cada paso, porque desde hoy hasta que me llamas a tu presencia, soy tuyo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces esta mañana, si oraste conmigo para invitar a Jesús para ser tu Salvador, queremos tomar los próximos pasos contigo.
Entonces puedes contactarnos a través de Facebook o Instagram o YouTube o por correo y podemos y queremos tomar los próximos pasos contigo, ¿no? Estamos aquí para ayudar y para caminar con cada uno. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.